Hola, ¿ya leíste la Biblia hoy? ¿Todavía no? Pues te invito a leerla juntos. Marcos capítulo 5, del 21 al 43. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: «Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva». Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Este hombre estaba sufriendo por la enfermedad de su hijita. Era el jefe de la sinagoga, era alguien importante, alguien de renombre en ese pueblo. Era alguien que tenía todo, podríamos decir, para ser feliz. Pero él deja su orgullo, deja su posición y dice que se postra ante Jesús. Se postra y le ruega con insistencia. No le ruega solamente una vez, no le dice una vez, insistencia, le insiste y le insiste a Jesús. Nosotros a veces tenemos peticiones que hacerle y se lo pedimos una vez, después nos volvemos a acordar, se lo volvemos a pedir o decimos con una vez suficiente. Pero este hombre, cuando está sufriendo, le pide con insistencia. Es como cuando nosotros tenemos un problema grave, una situación grave, como la que se está pasando hoy con la pandemia, y pedirle a Jesús con insistencia, como aquella viuda pobre que reclamaba justicia y le insistía al juez que le ayudara, hasta que el juez la escuchó por su insistencia, porque lo importunaba. Pues este hombre, jefe de la sinagoga, llega y le dice a Jesús: «Ven, pon las manos sobre ella para que sane». Y se postró delante de él. Cuando estamos en una necesidad grande, entonces podemos dejar todo nuestro estatus y postrarnos ante Jesús. Sigue diciendo el versículo 25: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó el borde de su manto, porque decía: «Si tan solo toco sus ropas, sanaré». Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: «¿Quién ha tocado mi ropa?». Y sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te apretuja, te oprime y preguntas quién me ha tocado?». Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Aquí vemos otra persona muy diferente al jefe de la sinagoga. Esta mujer 12 años había pasado enferma, 12 años con su flujo de sangre, y esto a ella la tenía muerta en vida. La hijita del jefe de la sinagoga tenía 12 años y estaba muriendo. Esta mujer tenía 12 años de estar muerta en vida. ¿Por qué? Porque había sido aislada de la sociedad. En los tiempos de Jesús, las mujeres eran puestas en un segundo plano. Tenían que caminar detrás del hombre, no se les permitía entrar a la sinagoga, había una parte especial donde ellas podían quedarse allá lejos atrás, pero ella con su flujo de sangre no podía ni siquiera acercarse a las personas, tenía que estar aislada. Si nosotros ya no aguantamos ya estamos en el segundo año, si nosotros no aguantamos que ya estamos en el segundo año de la cuarentena, pues esta mujer llevaba 12 años aislada, y ella llega también donde Jesús, también tiene fe en Jesús, al igual que el jefe de la sinagoga, y era tanta su fe en ser sana que ella hace lo que no debía de hacer.
mezclarse en la multitud, ella no tenía que atravesarse en la multitud, ella tenía que estar aislada, pero llevaba 12 años sufriendo, 12 años en los que ella tenía una crisis de salud grave que la mantenía aislada. Tenía una crisis financiera, había gastado, dice, todo en médicos, se había quedado sin un centavo, partido por la mitad. Tenía una crisis física en ella, pero también tenía la crisis social, en que era menospreciada por los demás, en que los demás huían de ella porque era inmunda, porque la mujer con flujo de sangre era considerada inmunda, era apartada. Pero sobre todo eso ella tenía una crisis espiritual, porque las personas en ese tiempo pensaban que las enfermedades eran causa del pecado, y entonces llegaban y le decían: algo estás pagando, ¿qué pecado cometiste? El que la hace la paga. Muchos estamos pasando por situaciones similares a estas, con crisis de salud, ahora con esta pandemia, crisis de salud en nuestros familiares, con crisis social que está causando este confinamiento tan prolongado, y con crisis espiritual, porque algunas personas son tan malas en su mente que en lugar de llegar y consolar al que está sufriendo, llegan y le dicen: has pecado. Eso que te está pasando es porque tienes un pecado en tu corazón, arrepiéntete. Y lo condenan. Te están pasando tantas desgracias por tus pecados, porque algo tienes mal, porque tienes que arrepentirte, porque no crees la verdad, porque no estás junto con nosotros, porque no estás con nuestro grupo. Eso es lo que estaba pasando esta mujer ya por 12 años. Y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen: ¿qué no sientes que te apretujan, que toda la gente te aprieta aquí entre la multitud? Y es que a veces yo puedo estar cerca de Jesús, pero estarlo apretujando. Yo puedo estarlo apretando entre la multitud, y yo puedo estar en medio de la iglesia cantando alabanzas y haciendo oraciones, pero lo estoy apretujando. Y no es lo mismo tocar a Jesús. Esta mujer lo tocó, ella tenía fe en él. Las demás personas estaban solamente por ver qué pasaba, estaban en el bullicio, estaban siguiendo a las multitudes, pero esta mujer llevaba fe y toca el borde del manto de Jesús. Y cuando pregunta a Jesús: ¿quién me ha tocado? Pues ella sabe que ha hecho algo malo, ella sabe que ella no tenía que estar ahí, que ella tenía que estar aislada, ella sabe que tiene pecado en ella, como le han dicho, como le han asegurado. Entonces ella temblando, llega ante Jesús y le confiesa todo y le dice: yo fui. Y Jesús la consuela, Jesús la abraza, Jesús nos toca, Jesús nos abraza. Jesús no le importa lo que la sociedad piense, lo que los demás piensen acerca de lo que es puro e impuro. Él abraza a esa mujer y le dice: hija, tu fe te ha sanado. Aquel hombre, el jefe de la sinagoga, llegó diciendo: mi hijita está muriendo, mi hijita está enferma. Y a esta mujer Jesús le llama hija, un término de intimidad. Mi hijita, esta es mi hijita a quien yo quiero tanto, mi hija amada, a quien he estado sufriendo durante tanto tiempo y que yo sé los padecimientos que ha tenido, pero ahora tu fe te ha sanado. Versículo 35 dice: mientras él estaba todavía, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Como lo que les dijo a sus discípulos cuando estaban afligidos en la barca que se hundía, y les dijo: ¿por qué tienen miedo? Y a este hombre también le dice: no temas. Jesús dando consuelo, Jesús dándole ánimo también al jefe de la sinagoga, le dice: no temas, ten fe solamente. Ten fe, cree, como la fe que tenía
esa mujer con el flujo de sangre ahora le dice a este jefe de la sinagoga, ten fe, no temas. Eso nos dice a nosotros. Estamos pasando por situaciones en las que nuestros familiares enferman y están graves. Y podemos escuchar hoy también a Jesús que nos dice, hijito, ten fe, no temas, no te aflijas, no te desesperes, ten fe solamente. Versículo 37, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Santiago y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando Jesús entró, les dijo, ¿y por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero echando fuera a todo, Jesús tomó consigo al padre y al madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces le dio órdenes estrictas, que nadie se enterara de esto, y le dijo, denle de comer a la niña. Jesús llega y encuentra a la multitud alborotada con gritos, llorando en un velorio, y era la desesperación de la gente, y Jesús entra en ese alboroto y le dice, ¿por qué están gritando? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué tanto alboroto? La niña no ha muerto, sino duerme. Algunos hemos perdido familiares en esta pandemia. Algunos hemos visto la muerte de nuestros amigos, la muerte de nuestros hermanos en Cristo. Y podemos escuchar a Jesús también decirnos, no ha muerto, está dormido, no ha muerto. Tu hijo no ha muerto, está dormido. Tu cónyuge no ha muerto, está dormido. Tu hermano no ha muerto, está dormido. Es como lo que le dijo a Marta cuando Lázaro había muerto. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Recibamos esa palabra de Jesús también para nosotros. ¿Crees que tu familiar no está muerto, que está vivo, que está en el cielo, que Jesús lo ha recibido con los brazos abiertos allá en las mansiones celestiales y está disfrutando con él? Es lo que Jesús le dice, no está muerta, simplemente duerme. Y se burlaban de él, pero él entró donde la niña y otra vez Jesús, siendo compasivo, Jesús mostrando intimidad, le toma la mano a la niña, la toma de la mano. Tampoco los muertos se podían tocar en ese tiempo, pero él toma a la niña de la mano y le dice, niña, levántate. Y la niña se levantó, y para asegurar que estaba viva le dijo, denle de comer a la niña. Y Jesús hizo esto por amor a la niña, al jefe de la sinagoga, por amor a aquella mujer con flujo de sangre. A él no le interesaba la publicidad, a él no le interesaba el espectáculo. Él hizo salir a todos, dice, que nadie viera ahí. Él no estaba interesado en hacer un show y que todo el mundo viera lo que estaba haciendo, sino que los saca a todos. Y después que ha resucitado a la niña, les dice, no se lo digan a nadie, que nadie se entere de esto. Jesús no quería publicidad, Jesús no quería ser un espectáculo y que lo siguieran por espectáculo. Jesús tenía amor por las personas y él hizo esas sanidades porque amaba a su hijita, que era esta mujer, a la hijita de aquel hombre. Señor, te damos gracias porque nosotros también podemos escucharte decir, no temas, solo ten fe. Te damos gracias porque nos permites tocarte para tener esa intimidad contigo y recibir respuesta a nuestras peticiones. Te damos gracias porque también nos dices, ¿por qué están afligidos? ¿Por qué están alborotados? Tengan fe.
la niña no está muerta, sino que duerme. Amén.